En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 19, del versículo 23 al 30. Dice así: Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. En el evangelio del día de hoy, Jesús presenta lo que es un comentario a la reacción de aquel joven que llegó a preguntarle qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, y que le dijo Jesús: cumple con los mandamientos. Y dijo aquel: ya los hago. Dice: no, pues entonces ve y entrega todo lo que tienes a los pobres y después vienes y me sigues. Ese evangelio icónico de este joven, en el evangelio de Marcos, presenta que fue un hombre, no sabemos si un hombre grande o un hombre joven. Hoy se menciona este pasaje o esta reflexión que se ha quedado, yo creo que también en la mente de muchos: el camello y lo que viene a ser el ojo de la aguja, de la cual se han hecho muchas interpretaciones para querer dar una explicación. Pero pregunto yo, ¿necesitamos una explicación cuando de forma clara Jesús dice hay que entregarse completamente a Él? ¿Tenemos que andarnos justificando? Vamos a tratar de reflexionar juntos qué les parece, encontrando una luz que nos guíe hacia el encuentro de Cristo para poder cumplir con su voluntad y alcanzar la vida eterna. Después de que el joven se fue, Jesús comenta la decisión de aquel y dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y lo vuelve a repetir, dice: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja el que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Dos observaciones respecto de esta afirmación de Jesús. Primero, el proverbio del camello y del ojo de la aguja, que vendría a ser como un refrán de nuestros tiempos. No era algo literal. Y de hecho, pues ustedes saben que muchas de las imágenes presentadas en la Sagrada Escritura no son de manera literal. No está hablando de una aguja, de lo que viene a ser una aguja lanera con las que se cosían los costales en aquellos tiempos. El proverbio o el refrán era algo muy utilizado en aquel tiempo de Jesús
y se utilizaba para decir que una cosa era imposible, humanamente hablando. Era un refrán, no es algo literal. Por eso los apóstoles se quedan extrañados y a la vez confusos. Dicen, no, pues si es imposible, pues entonces, ¿cómo? Número 2. La expresión que un rico entre en el reino no se trata, en este caso, de la entrada en el cielo después de la muerte, sino de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús. Y es ahí incluso donde adquiere más sentido. Vamos a repetirlo, el versículo 24. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. El reino de Dios que está anunciando Jesús. Es en el caso de aquel rico, cuando Jesús está invitando a su reino, y si hay una persona que es muy posesiva y que abraza mucho las cosas materiales, no podrá abarcar o no podrá cubrir realmente las exigencias del reino de Dios. Aquí cuando los discípulos se espantan, el joven que se había acercado, del que no se habla hoy, sino que se habló antes, este joven había observado los mandamientos, pero sin entender el porqué de la observancia, que también esa es la enseñanza que quiere presentar aquí, en este caso Mateo. Hay muchas personas que observan enseñanzas, pero pues no saben ni por qué. O sea, ya lo hago. Y si supieras que con eso ya alcanzas la vida eterna, no tendrías por qué haber preguntado a Jesús. Pero lo está haciendo, pero no sabe ni por qué. Entonces es darle también sentido a las cosas. En el caso de la pobreza, alguien podría decir, yo me voy a ir al cielo porque soy pobre materialmente. Pero pudiera ser que es pobre materialmente, pero incluso más allá de la pobreza material, tiene una riqueza en orgullo, en soberbia, y no le da un sentido a la pobreza material para que le pueda ayudar en el crecimiento de las virtudes y también, obviamente, dejar entrar a Dios en su vida, que eso es lo mejor, el sentido de las cosas o de las acciones que realizamos. Este joven no entendía muy bien no sabía el por qué hacer las cosas. Lo hacía como un mero cumplimiento, y creo que así estamos muchos. Hacemos las cosas por cumplir y no trascendemos de la acción o de la cosa, y por eso a veces no subimos de nivel en el sentido espiritual. Eso mismo que está pasando también con el joven, puede estar también pasando con los discípulos, con los apóstoles, y por eso se aplica esa enseñanza. Cuando Jesús los llamó, hicieron exactamente lo que Jesús había pedido al joven. Lo dejaron todo. Acuérdense de los primeros 4 que llamó Jesús. En este caso, Juan, Santiago, Andrés y Pedro. Dejaron incluso los bienes materiales que tenían allá su papá y sus trabajos. Y sin embargo, se quedaron espantados ellos, porque ya lo habían hecho. Y se quedaron espantados con la afirmación que ya había hecho Jesús con respecto al joven, de la imposibilidad que un rico tiene de entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué se espantaron los discípulos o los apóstoles? Bueno, esto podríamos interpretarlo como una señal de que no habían entendido bien la respuesta de Jesús al joven rico. Esta de ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Si los apóstoles hubiesen entendido, no se hubieran quedado extrañados ante la exigencia de Jesús. No, pues entonces es imposible. Entonces también aquí este evangelio nos está invitando a entender el porqué de las cosas. Cuando la riqueza o el deseo de la riqueza ocupa el corazón y lo que son nuestras acciones, lo que es el vivir, no consigue percibir el sentido de la vida del evangelio y nos hemos quedado en esas meras cosas accesorias,
pues simplemente estamos nadando, pero sin saber a dónde. Estamos nadando por nadar. Si vamos a nadar, que sea para salvar nuestra vida. Sí, no nos vamos a salvar por nuestras acciones. Al final, Dios, por su infinita misericordia y por su gracia, es el que nos salva. Pero nosotros, por lo menos, debemos de tener una orientación hacia dónde nos dirigimos y para qué nos dirigimos. Y entonces sí, nadar hacia ese lugar. Porque si estamos solamente nadando para sobrevivir, pues digo, que por lo menos sepamos por qué lo hacemos y hacia dónde queremos ir para salvarnos. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él nos enseña, Él es a quien debemos de seguir, y conforme nosotros entendamos nuestro actuar, el desprendimiento y las acciones, obviamente vamos a tener más sentido de orientación en esta vida, en este seguimiento. Ahora viene Pedro a preguntarle a Jesús que ellos qué van a recibir, porque ellos han hecho lo que él pedía. A Dios nunca se le va a ganar en generosidad. Dicen allá en mi pueblo, cuando Dios da, hasta los costales presta. Pero también hay que erradicar aquellas ideas que vienen a ser de la compensación. Yo hago esto para que Dios me dé esto. Si nosotros purificamos estas ideas y lo enfocamos más bien a hacerlo por amor, porque sigo a Cristo y Él me pide que haga esto y sé que Él es muy generoso, no por lo que voy a recibir, porque sé que cuando estoy con Él lo tengo todo y no necesito andar buscando un puesto, no necesito andar buscando lo material. Jesús lo es todo en la vida del hombre, y si eso lo entendiéramos todos, el mundo tendría un equilibrio en la repartición de bienes, en el trabajo, y las cosas a nivel global no estarían como se encuentran. La incertidumbre, la violencia, la zozobra, el miedo y tantas cosas que se levantan día con día no estarían al acecho de nosotros. Pero creo que al igual que este joven y al igual que los apóstoles, no hemos comprendido el seguimiento que hemos hecho de Jesús. Y todavía en este mundo, y a pesar de que estemos en cuestiones de la iglesia, estamos realizando muchas cosas, más por una cuestión de inercia o a lo mejor costumbre. O quizá en sus muchos casos podríamos estar moviéndonos de una manera más bien autómata, sin siquiera tener un sentido claro de lo que estamos realizando. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos ilumine, pidamos que nos conceda esa orientación de nuestros actos, esa orientación de nuestras palabras y pensamientos para cumplir y saber para quién y por qué estamos cumpliendo aquellas cosas que al final traerán una dicha eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Gracias a todos los que están compartiendo el Evangelio, y después de esa cirugía que nos hicieron de urgencia el 9 de agosto, poco a poco nos vamos reintegrando. Si ustedes igual quieren seguir lo que es nuestra vida como misioneros y mirar las cosas también que nos pasan y cómo es que a veces andamos, y por eso nos tardamos un poquito en mandar el Evangelio, vean los capítulos que día con día van saliendo en el canal de YouTube que se llama Diario Misionero. Ahí publicamos prácticamente lo que es nuestra vida misionera, que por cierto este pasado 17 de agosto cumplimos ya algunos añitos. Empezamos a hacerlo desde el 2020, publicando día con día lo que hemos estado realizando desde aquel tiempo. También para que nos conozcan y sepan qué es lo que hace un misionero. Lo dejé de hacer unos cuantos días después del fallecimiento de mi mamá, porque en realidad este proyecto del Diario Misionero era para ella, para que supiera dónde andaba y qué hacía. Pero lo hemos vuelto a retomar, así que ahí vamos a estar publicando nuestras actividades como misionero. Muchísimas gracias por sus oraciones y que Dios les bendiga. Mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra